Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto poder tenerlos a ustedes. Qué gusto ver la forma en la que muchos de ustedes están participando, conociendo esta situación, que tan poco conocida es, ¿sí? Antes que nada, volver a agradecerle tanto a Marcelo como a la doctora Vallejo y al doctor Robinstein por haberme invitado a estar con ustedes este año. Es un placer, la verdad, para mí, yo ya lo adelanté, esta va a ser también una oportunidad de aprendizaje, porque si hay algo que tiene un buen profesional, chicos, y espero que todos compartan, es que uno nunca deja de estudiar y nunca deja de aprender. Y por más que uno cree que sepa mucho, siempre hay mucho más por aprender, sobre todo del que uno subestima. Entonces, como ya saben que hemos visto en la cátedra del penal, lo mismo va para acá. Siempre es muy importante el marco del respeto y de mucho compañerismo entre ustedes. Y también exigir el mismo respeto por parte del cuerpo docente. Bueno, me han invitado a los fines de que esto sea una clase introductoria a lo que es el proceso penal previo a una condena a una persona. Condena que no necesariamente siempre termina en una pena privativa de libertad. La idea de esta clase es un poco que ustedes conozcan el nuevo proceso penal, que es total y absolutamente distinto de lo que se venía viviendo hasta el 30 de agosto del año pasado. De hecho, esta mañana una víctima me dijo: doctor, yo no confío más en ustedes, sé que va a pasar años para que yo pueda, en una usurpación, para que yo pueda recuperar mi casa, porque el juicio no va a llegar jamás. La realidad es que la causa empezó hace una semana y tiene control de acusación para dentro de 2. Es decir, la idea del actual sistema es que dar soluciones y dar protagonismo a todas las partes. Antes, si yo les digo a ustedes proceso penal, cualquiera puede abrir el micrófono. ¿En qué piensan ustedes? Me van a contestar seguramente lo que dice el libro: una serie de actos procesales tendientes a llegar a la averiguación de la verdad y concluir con la declaración de responsabilidad o no de una persona que tiene un conflicto con la ley penal. Pero si yo les pregunto, y acá sí quisiera que me digan lo más coloquial posible, ¿qué es para ustedes un proceso penal? ¿Qué implica para ustedes como estudiantes de Derecho? Y si tienen una idea como integrante de la sociedad, también sería muy bueno escucharla. ¿Tienen posibilidad de activar audio ustedes, chicos, o no? Sí, sí lo pueden hacer. ¿Alguno se anima? Si yo le pregunto a la mamá de alguno de ustedes, ¿qué es la justicia penal? ¿Qué me va a contestar? La encarcelación de la persona que cometió un delito. ¿Pero eso cree la gente de afuera? ¿Agustina? Sí, o sea, si yo le pregunto a mi mamá qué es el proceso penal, ellos van a decir que es como meter preso a alguien porque hizo algo malo. Bien, ¿y para usted qué? Dígalo con sus palabras, no hay respuestas correctas, no estamos en un examen, ni va a ser esto pregunta al examen. Para mí sería un conjunto de actividades, digamos, que van encaminados hacia, en el que consiste, por ejemplo, en lo que es la demanda, la recopilación de pruebas y todas esas cosas entrarían dentro de lo que es el proceso, para mí. O sea, el proceso penal es todo el camino, si lo queremos decir en una forma sencilla, que sigue o lleva adelante la justicia desde el momento en que una persona comete aparentemente un delito hasta que esa persona es juzgada. Y eso era la vieja creencia del proceso penal. El proceso penal antes se dividía en 2 etapas, ya lo vamos a ir viendo. Tengo un archivo para compartir con ustedes, que era etapa de investigación y etapa de plenario, se llamaba, que era la preparación del juicio oral. Con el tiempo se agregó o se fue dando mayor importancia a una etapa más. ¿Cuál creen que es? ¿En qué materia están? La etapa de la ejecución de la pena. La etapa de la ejecución
de la sentencia o de la pena. Exacto. Actualmente, voy a mostrarles, se agregó dentro del proceso, vamos a sacar la etapa de ejecución de sentencia, que el resto de la mitad de la materia que ustedes van a ver va a ser específicamente la etapa de la ejecución de la sentencia. Pero actualmente, previo a una condena, se agregó una etapa más. Ya no es solamente investigación y juicio. ¿Pueden ver todo lo que estoy compartiendo? Bueno, Sí, actualmente, gracias. Estamos en Tucumán en la etapa penal del proceso adversarial. Es la segunda evolución del proceso penal en Tucumán. Antes del año 1991, en Tucumán existía lo que se llama el sistema inquisitorio o inquisitivo. ¿Saben en qué consistía? En que si alguno de ustedes cometía un delito, iba a parar a lo que se llamaba un juez del crimen, y el juez del crimen a ustedes los iba a investigar, los iba a acusar y los iba a condenar. Todo en cabeza de una sola persona. Hiperpoderosa, capaz de determinar quién merecía estar libre, quién merecía estar preso, en qué condiciones, condenado preventivamente. Imagínense el poder que tenían estos jueces del crimen antes del año 91, que además recuerden que, salvo el caso como el mío, que soy subrogante, los jueces tienen ejercicio vitalicio del cargo. Podían definir hasta si querían de alguna forma meter preso a la gente más poderosa de Tucumán. Desde el año 91 se modificó, se hizo la primera gran modificación del Código Procesal en Tucumán y pasamos a lo que se llamó una etapa del sistema penal acusatorio mixto. ¿Tienen ni idea por qué se llamaba así? ¿Alguno de ustedes vio Procesal 1? Leonel, si estás hablando, estás silenciado. En el proceso acusatorio mixto aparece una nueva figura que ustedes hoy están viendo y lo ven mucho. Se lo ven, de hecho, los que más van a ver ustedes en los diarios hoy es el fiscal. El fiscal, que antes se conocía como fiscal de instrucción o fiscal de cámara, de acuerdo si estaba en la primera etapa de investigación o en la segunda etapa de plenario, era la persona que representaba al Estado y se encargaba de acusar a las personas que se encontraban en conflicto con la ley. Este fiscal tenía capacidades para pedir cosas a un juez y era el juez quien debía definir si correspondía hacer lugar a lo que pide el fiscal o no. En la actualidad el fiscal es el mismo, ya no se divide en fiscal de instrucción y fiscal de cámara, es el mismo desde que comienza un legajo con la comisión del delito hasta el agotamiento de la pena. ¿Saben qué es el agotamiento de la pena? Eso seguramente lo van a aprender más adelante. Es cuando la persona termina de cumplir la pena que se le ha impuesto. Antes, como les decía, esto eran personas distintas. Y hoy en día, desde el año 2017 en Concepción y Monteros, y desde el año 1 de septiembre del 2020 acá en San Miguel de Tucumán, tenemos lo que se conoce como el proceso adversarial. Y ahora sí, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el proceso adversarial, chicos? Que lo que ha sido alumno de Penal 2 han entrado en 1000 audiencias. ¿Qué creen? ¿Qué es para ustedes el proceso adversarial? Ahora ya es todo oral, se deja de lado la parte escrita a la hora del proceso y es todo en audiencia. Y el Bien. juez deja de investigar, el juez ya no puede investigar como hacía en el inquisitivo. Bueno, el juez ya dejó de investigar desde el 91, ya en el acusatorio mixto el juez ya no era investigador ni acusador, simplemente era juez de garantías. Es decir, actualmente los jueces también actuamos en todas las etapas del proceso, somos jueces de garantía en las primeras 2 etapas del proceso y jueces de juicio en la etapa de juicio oral y público. La primer gran cambio es la oralidad. ¿Qué significa esto? No existen más los expedientes, chicos. El libraco ese que ustedes van a ver en la práctica 1 o 2, con 200 fojas cada cuerpo, no existe más. Eso se ha modificado actualmente y se ha creado un legajo que hoy en día, gracias a la pandemia, es un legajo virtual, un legajo digital, que
se puede ver a través de un drive de Google, donde los abogados intervinientes tienen acceso a todo. A todo. Esa es la otra gran ventaja, la famosa igualdad de armas, chicos. ¿Qué significa esto? Que hoy en día no es que el fiscal va juntando hasta que le conviene y recién ahí larga la acusación. El fiscal, cada una de las pruebas que consigue, debe compartirla en el momento con el imputado de la defensa para que controle. Pero bueno, vamos a ver cómo se configura el nuevo sistema adversarial, chicos. Esta es actualmente la nueva estructura del fuero penal. Antes ustedes tenían etapa de investigación, les dije, se llamaba instrucción, había un fiscal de instrucción que acusaba e investigaba, y un juez de instrucción que controlaba. Cuando se elevaba a juicio, pasaba a una cámara penal que llevaba adelante el juicio, y una vez que la cámara penal condenaba o absolvía, se iba en casación a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Hoy en día, con el sistema nuevo, tenemos un nuevo escalón en los jueces, que es el famoso Tribunal de Impugnación, que antes se conocía como Cámara de Apelaciones, pero la Cámara de Apelaciones antes era solamente para la etapa de investigación. Hoy el Tribunal de Impugnación tiene facultades revisoras de las sentencias de todos los jueces que integramos el colegio de jueces y también de los jueces de ejecución. Es decir, si una persona no está conforme con lo que decide un juez o un tribunal, puede recurrir al Tribunal de Impugnación, que va a garantizar qué derecho constitucional, chicos. ¿El debido ¿Cuál? proceso, profe? El debido proceso ya existía, pero ¿qué derecho buscan ustedes resguardar cuando van a una apelación, a una instancia superior? La libertad. El doble conforme. El doble conforme. Muy bien, es el doble conforme. Toda persona tiene derecho a que una sentencia que le sea desfavorable pueda ser revisada por un tribunal o un juez superior que el que emitió esa sentencia. Antes, esa apelación, como les dije, era casación y la veía la Corte Suprema de Justicia como un recurso ordinario. De hecho, el doctor Rubinstein debe haber visto 1000 casaciones y debe seguir viéndola como recursos ordinarios, es decir, no está la posibilidad, como en un recurso extraordinario actual o como en la Corte de la Nación, en la cual se pueda seleccionar qué se va a tratar y qué no, siempre que se cumplen con los requisitos de la apelación y va para la Corte. Hoy en día está el Tribunal de Impugnación y el Tribunal de Impugnación tiene esa función. Colegio de jueces y juez de ejecución. Mire, hay un colegio de jueces y un juez de ejecución para el Centro Judicial Capital y otro colegio de jueces y otro juez de ejecución para el Centro Judicial de Concepción y Monteros. Actualmente, chicos, se encuentra llamado a concurso un cargo más de juez de ejecución para el Centro Judicial Capital, donde habría 2 jueces de ejecución en principio. Este colegio de jueces, además, está compuesto por todos los jueces penales, con excepción de los jueces de ejecución. Y pone ahí una aclaración: sin perjuicio de ello, los jueces de niños, niñas y adolescentes conservan competencia material específica. Es decir, hoy en el colegio de jueces del Centro Judicial Capital somos 17 jueces de un colegio que tiene previsto que sean 36, somos tan solo 17. De esos 17 hay 3 jueces de menores, uno de los cuales es el doctor Federico Moiken, que es el encargado del área de régimen penal juvenil, es decir, de la segunda parte de la materia. Y uno de esos 3 jueces de menores es quien está llevando adelante la ejecución de sentencia acá en Capital, atento a que no tenemos un juez de ejecución titular. O sea, piensen que están llevando adelante el sistema penal 14 personas para todos los delitos que ocurren todos los días. Si ustedes más o menos están al tanto, sabrán, nosotros trabajamos sábados, trabajamos domingos, trabajamos feriados, trabajamos a la mañana, a la siesta, a la tarde y muchas veces hasta la noche también. Realmente lo que está buscando la justicia en Tucumán es empezar a dar respuesta y que la gente empiece a considerar que es una nueva mirada. Chicos, yo llevo 8 meses como juez
¿Saben cuántas condenas tengo? Tengo 78. Casi 10 personas, casi 10 legajos, no personas, condenadas por mes. Antes, en la Cámara Penal, cuando yo trabajaba en la Cámara Penal, 3 jueces tenían 20 condenas por año. Dividamos y es muchísima la diferencia. Yo estoy hablando de casi 10 por mes. Teniendo en cuenta incluso feria judicial y feriado. El juez de ejecución está separado del resto del colegio de jueces, tiene su propia OGA. ¿Saben ustedes lo que es la OGA? La Oficina de Gestión de Audiencia. Nosotros los jueces dejamos de ser la cabeza de un juzgado físico con empleados que manejamos cuándo se va a decretar, qué se va a decretar, cómo se va a ordenar. Dejamos de manejar nuestras agendas. No es que yo puedo decir qué juicio voy a ver mañana y que no. Hay una oficina independiente que depende de la Corte Suprema de Justicia, que es la que se encarga de llevarnos adelante nuestras agendas sin preguntarnos si podemos o si queremos. Es nuestro deber y nuestra obligación cumplir con todas las audiencias que nos fijan. Que para que se hagan una idea, fuera de turnos estamos en el orden de unas 4 audiencias diarias cuando no tenemos juicio, y en turno estamos entre 6 y 7 audiencias por día cada juez. Por encima del colegio de jueces, que es la base del sistema penal, está el Tribunal de Impugnación. El Tribunal de Impugnación hoy debería estar compuesto por 9 jueces, de los cuales solamente hay 6. Atento a que hay 2 cargos vacantes y un tercer cargo que se encuentra acéfalo, pero ni siquiera tiene un concurso abierto, que ya vamos a hablar del 2x1, Diego. Un concurso que no está abierto porque había uno de los jueces del Tribunal de Impugnación con una destitución por un juicio político hace muy poco, y no se ha definido aún qué se va a hacer con ese cargo. No hay más casación, era lo que les decía al principio, y ahora es apelación o impugnación. Que ustedes como abogados digan apelo o impugno es exactamente lo mismo para nosotros. ¿Sí? ¿Qué se puede apelar para que lo vea un juez superior hoy? Sentencias definitivas. ¿Sí? ¿Qué son sentencias definitivas en derecho penal, chicos? ¿Saben? Pregunta de cultura general. Abran los micrófonos, los escucho. ¿Qué es para ustedes una sentencia definitiva? ¿Cuando hay cosa juzgada? No. No. Sentencia definitiva es la que pone fin al proceso. Fin al proceso. ¿Cómo se puede poner fin al proceso en derecho penal? Hay 3 formas de poner fin al proceso. Sentencia firme, profe. Las 3 formas para tener sentencia firme, oportunamente. Les doy la pista. La primera es condena. La primera es condena. La condena pone fin al proceso sin contar la etapa de ejecución, por supuesto. La segunda... ¿El archivo puede ser? ¿El archivo de la causa? El archivo no pone fin a la causa, porque el archivo no causa estado, se llama. Es decir, la causa queda archivada, sin perjuicio de que en cualquier momento pueden venir, pedir el desarchivo, desarchivarla y continuarla. Entonces eso no pone fin, no es definitivo. De hecho, el día de mañana, a las 9 de la mañana, yo tengo una audiencia que es de revisión de archivo. El archivo lo dispone un fiscal, porque sí, porque él cree que hay motivos para archivar. Y la víctima pidió en este caso que un juez revise si el archivo estaba bien dado. Bien, Bartolomé, así como está la condena, está la absolución. ¿Cuándo se absuelve una persona? Se absuelve una persona cuando en un juicio, ya sea juicio oral o juicio abreviado, no hay certeza de que esa persona ha cometido un delito. En este caso hay absolución. Y hay una tercera. ¿Cuál es la tercera? Bueno, ¿qué pasa con Leonel? ¿Qué pasa cuando se muere la persona? La muerte del sujeto activo es una causal de... La extinción de la acción penal. No. La prescripción es un motivo y la muerte es otro motivo de lo mismo. La extinción de la acción.
Claro, son todos motivos de la extinción de la acción y eso trae como consecuencia el sobreseimiento de una persona. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el sobreseimiento y la absolución? Que una persona es sobreseída sin llegar a la etapa del juicio oral. Es decir, previo a esa etapa del juicio oral, a una persona se la sobresee por extinción de la acción penal. ¿Qué puede pasar? Por muerte de la persona, puede pasar por prescripción, puede pasar porque la persona que tenga una probation o probation, como le gusta al doctor Rubinstein decir, cumple todas las reglas de conducta y por lo tanto es sobreseído. Esos son motivos de sobreseimiento. Nora, pregunta por qué la falta de jueces. Sí, con el concurso abierto. Nora, la verdad que hay cosas que dependen de la justicia y hay cosas que escapan a la justicia. Hay cuestiones que dependen de muchos otros factores, principalmente factores políticos. Son los otros poderes del Estado los que tienen la capacidad de controlar. En realidad son los tres poderes del Estado los que controlan, apoyan y llevan adelante las designaciones de los jueces. ¿Es exigente el concurso? Sí, es exigente, pero imagino, entiendo que la exigencia debe ser necesaria para que no cualquier persona esté definiendo el futuro de los demás. Hoy, en esta materia, no hoy, pero a lo largo de esta materia, ustedes van a conocer lo que es el futuro de una persona que es condenada. Es una situación que yo les aseguro que no son capaces de imaginarlo siquiera. Y no podemos poner a cualquier persona que defina el futuro de otra persona. Y les digo con una mano en el corazón, a mí me duele cuando yo escucho colegas a los cuales les da lo mismo condenar a una persona a 5 años de prisión o a 8 para no caerle en desgracia o no quedar mal con el fiscal o cuestiones así. La verdad es que condenar a una persona es definir el futuro de esa persona y de su familia. Entonces, es muy importante que la gente que esté tenga la preparación, no solo jurídica o de conocimiento, porque aprendemos todos ustedes van a ser grandes abogados si es que se esfuerzan por serlo, sino además emocionalmente y espiritualmente hay que ser personas que están equilibradas para poder cumplir con este rol. No es sencillo, créanme. Bueno, las definitivas dije. Las que decidan medidas cautelares de seguridad o corrección. ¿Saben qué es esto? Porque han visto varias audiencias de medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? La preventiva, profe, por ejemplo. La preventiva es una medida cautelar. Medida cautelar es toda medida que toma un juez previo a definir una situación de fondo, como la definitiva, a los fines de garantizar derechos y garantizar el proceso. En el claro ejemplo, la medida cautelar más común o típica que tiene el derecho penal es la prisión preventiva. Se previene a una persona privándola de su libertad, lamentablemente. Es una excepción, aunque en realidad hoy estamos más cerca de la regla que de la excepción con la prisión preventiva, y hay toda una mediatización como que no dar una prisión preventiva es procurar la impunidad, cuando en realidad el mensaje que hay que dar es que una persona tiene derecho a transitar en libertad del proceso. Otra medida cautelar, por ejemplo, es la restitución provisoria de inmuebles, o en una usurpación se me plantea la necesidad de que se le devuelva una casa a la persona que se consideraba usurpada, sin determinar si realmente existió o no la usurpación. Cautelarmente un juez puede hacer lugar a este tipo de medidas de forma cautelar. Los requisitos de las cautelares ya lo van a ver en procesal 1, son 3. Verosimilitud en el derecho, es decir, que haya apariencia de verdad lo que está pidiendo la persona que pide la cautela. Peligro en la demora, que no haya otra forma de resguardar el derecho o el proceso, sino sea de esa forma y en ese momento. Y contracautela, que es una caución que pone el que pide la medida cautelar. Cualquier decisión de un juez que disponga o deniegue una medida cautelar puede ser apelable. Cualquier decisión sobre suspensiones de juicio o prueba, que son las probations,
o abreviados también son apelables en algunas circunstancias, ¿sí? Las sentencias que condenan solamente pueden ser apelables por los fiscales y por los querellantes cuando la condena que imponga el juez sea inferior a la mitad de lo solicitado por el fiscal. Es decir, que si el fiscal por homicidio me pide una condena de 10 años y yo condeno a una persona a 8 años de prisión, que es la mínima del homicidio, el fiscal no puede apelar porque es superior a la mitad. Ahora, si en un robo agravado me pide 15 y condeno a 5, ahí sí puede apelar el fiscal porque es menor a la mitad. Igual, hacer lugar a denegar una probation puede ser apelado. Bueno, y que autoricen la aplicación de normas especiales para asuntos complejos. Hay en el Código Procesal hay una norma que permite declarar algunos expedientes o legajos como legajos complejos. Algunas cuestiones específicas de crimen organizado o algunos homicidios con muchos ribetes, delitos contra la administración pública, son delitos que difícilmente puedan investigarse en 6 meses, entonces se pide la declaración de complejidad y eso abre un poco más los tiempos procesales. La Corte, ¿qué hace la Corte? Tiene hoy en día solamente la impugnación extraordinaria. O sea, solamente se puede ir a la Corte apelando una sentencia del Tribunal de Impugnación. Es decir, yo apelo al juez del colegio, voy al tribunal y de esa decisión del tribunal puedo volver a apelar, pero solamente en estos casos que ustedes están viendo aquí. Que se trate de la validez de una ley, ordenanza, decreto o reglamento que esté regida por la Constitución nacional o provincial. ¿Qué vendría siendo esto? ¿A qué le suena esto? Al artículo 116, si no me equivoco, de la Constitución Nacional, porque no es que a la Corte solo llegan casos determinados, la Corte Suprema de Justicia. Actualmente sí, en su momento, como decía, los recursos ordinarios actualmente llegan casos determinados, pero Sí. cuando uno está cuestionando la validez de una ley o de Ah, un la decreto, inconstitucionalidad. la constitucionalidad del mismo. Entonces, es una forma de cuestionar la constitucionalidad. Acá no estamos, miren, para que una decisión mía de un juez del colegio sea impugnable, solamente pueden impugnarse las sentencias arbitrarias, es decir, sin fundamento o carentes de fundamento, o aquellas que tengan una errónea interpretación o aplicación de la ley. ¿Sí? Para que un juez del tribunal de impugnación revoque una sentencia mía, tiene que considerar o que fue arbitrario o que aplique mal la ley. En cambio, para poder impugnar la sentencia de un juez del tribunal de impugnación, no basta eso, sino que tiene que decir, no es que usted aplicó mal la ley, sino que la ley está mal. La ley va en contra de disposiciones constitucionales o convencionales. Ese es un caso de extraordinario. El otro caso es aquellos casos en los que procede el recurso extraordinario federal, en idéntica circunstancia. Y finalmente, miren qué interesante esto que se introdujo en el nuevo Código Procesal, cuando la sentencia del Tribunal de Impugnación vaya en contra de la doctrina previa del mismo tribunal o de la Corte Suprema en la misma cuestión. Yo les voy a contar algo que incluso muchos abogados no lo saben. La Corte Suprema de Justicia dicta sentencias a las que le otorga el carácter de doctrina legal. ¿Qué significa esto? Que cuando una Corte dice, en estos casos corresponde que pase tal cosa porque es doctrina legal esta Corte, significa que los jueces de abajo debemos interpretar la ley de esa misma manera. ¿Sí? No podemos decir, si vamos a hacer un ejemplo, ¿conocen el fallo Góngora? El fallo Góngora es un fallo del año 2010, si no me equivoco, que determinó para la Corte Suprema de Justicia de la Nación la imposibilidad de otorgar probations o suspensiones de juicios a prueba a personas que vengan acusadas de delitos que versen sobre cuestiones de violencia de género. Entonces ustedes me dirán, si la Corte Suprema de la Nación dice que no se le puede dar probation a quien ejerció violencia de género en contra de una mujer, a nadie se le puede. Bueno, primero que esto no tuvo, a pesar de la gran repercusión que tuvo, no sentó doctrina legal, al punto tal de que se encontraron muchísimas formas de interpretar distintas esa doctrina de la Corte. Y lo mismo está pasando con algo que ocurrió hace una semana, el fallo Prince. El fallo Prince determinó que esos 6 meses de la investigación
no dan lugar a la extinción de la acción penal. Ya hay, en menos de 10 días, como les digo, un montón de doctrina contraria que demuestra. Pero distinto es el caso, por ejemplo, de uno de los mayores usos que tienen las fiscalías para la prisión preventiva. La expectativa de pena, señor juez, si a él lo condeno, la pena mínima va a ser de 8 años. Entonces, por la pena en expectativa, lo dejemos con prisión preventiva porque total sabe que la pena que va a tener mínimo va a ser 8 años y se va a escapar. Eso dicen de verdad los fiscales. Hay un fallo de la Corte Suprema nuestra que dice que bajo ningún concepto puede valorarse solamente la pena en expectativa para otorgar la prisión preventiva. Y es doctrina legal, nos obliga a los jueces a decir, che, si solamente hay esto, no podemos meter preventivamente a la gente presa. Cuesta entender, pero es la realidad. Está la OGA, les conté. ¿Cuál es la función de la OGA? Son la oficina administrativa de todos los jueces. Ninguno de los empleados de la OGA es empleado mío, ni de ninguno de los jueces. Todos dependen de la Corte, y ellos son los que organizan nuestras agendas y nos dan a nosotros, nos arreglan los legajos, los expedientes, para que lo trabajemos de la forma más diligente posible. Ellos se encargan de distribuir equitativamente el trabajo de todos los jueces. Obviamente en el mundo ideal, digamos que esto es el trabajo de 36 dividido en 17, es difícil, pero tratan de hacerlo de la forma más equitativa posible. También al tribunal de impugnación, donde ahí sí realmente hay una gran diferencia de trabajo y carga laboral entre ellos y nosotros, solamente porque el proceso es distinto. Organizan las audiencias, elaboran las agendas, apoyan, no solo nos apoyan a los jueces, sino también a los abogados. Si ustedes el día de mañana no saben cómo solicitar un agendamiento, pueden ir a la OGA y la OGA se va a encargar de resolverle a ustedes los problemas y de agendarles una audiencia con un juez para que un juez pueda escucharlos a ustedes o a sus clientes. Dictan las providencias de mero trámite. Si hoy tengo una audiencia y la persona de la audiencia está presa en la comisaría segunda y sabemos que en la comisaría segunda hay mala conectividad, la OGA puede, sin esperar una orden mía, ordenar que lo trasladen de la comisaría hasta tribunal para que se haga la audiencia en tribunales sin tener que estar llamándome por teléfono a mí a las 11 de la noche para decirme, doctor, mañana a las 8 quiere que lo lleve. No. Ordenan ellos y tienen esa potestad. Ordenan las comunicaciones, los emplazamientos. ¿Qué significa esto? De todo lo que yo decido, yo digo, che, larguen un oficio al jefe de policía para que se fije si este muchacho tiene pedido de captura. Es la OGA quien va y hace el oficio y lo manda al jefe de policía, espera la respuesta y me avisa a mí cuál es la respuesta que obtuvo. Es él quien manda a citar, la OGA quien manda a citar a los testigos, que vengan, se encarga de traerlo, llama a la policía, todas las cuestiones necesarias para eso. Y finalmente ejerce la custodia de los secuestros. Todo lo que se secuestra, en principio, va a parar al Ministerio Público Fiscal, que es la Fiscalía. Pero cuando ya llegó a la etapa de juicio, el secuestro tiene que estar disponible para el juicio y en ese momento queda a cargo de la Oficina de Gestión de Audiencia. Bartolomé, ellos decían a qué escuela toca cada caso. Mire, en realidad se supone que hay un sistema que tiene una serie de algoritmos y ese sistema sortea un juez. La realidad es que la mayoría de los jueces pensamos que ese sistema tiene dedos y uñas y dice, bueno, este va para González, este va para Moikens. También depende mucho de la disponibilidad que tengamos un juez. Sí, se encarga de las notificaciones, Rosa, pero solamente de las notificaciones que surgen de una audiencia. ¿Sí? Si yo mando un decreto por escrito ordenando algo, eso no se encarga hoja. Además, son los que se encargan de botonearle a la Corte, perdón, doctor Rubinstein, todo lo que hacemos o no hacemos. Ellos son los que dicen si entramos en horario o no entramos en horario, si faltamos o no faltamos a las audiencias, si hemos demorado mucho o poco en una audiencia, si cortamos o no cortamos, si resolvemos en el momento o pateamos las resoluciones, que en teoría no se pueden, pero pasa. Y llevan la estadística, che, mirá, González ha hecho 200 audiencias. Sí, pero Moiken ha hecho 250. Che, vamos a tirar la oreja a González.
Ellos son los que se encargan de mandar esas notificaciones para esta situación. Ellos son los que hacen el legajo, ¿sí? En un mundo en el que el legajo fuera físico, hoy estamos en el legajo digital, lo hace el Ministerio Público, pero ellos son los que van juntando las informaciones de las dos partes, la evidencia, la prueba y todo lo que debe llegar al juicio. Tienen sus empleados, lo manejan ellos, sus empleados. Ellos notifican, si a la víctima no ha entrado en una audiencia mía y yo doy una orden, ellos tienen que notificarle a la víctima de qué es lo que yo he ordenado, qué es lo que yo he decidido. Eso de colaborar en los trabajos materiales está puesto, pero en realidad es si tenemos un juicio presencial, como, por ejemplo, tengo un homicidio creo la semana que viene, son ellos los que se encargan de ordenar a los testigos, que no se comuniquen entre ellos, de acercar los secuestros, de tenerlos separados, de que anden los micrófonos, el sistema técnico, todo eso se encarga de ellos. Bien, esa es básicamente la estructura de personal del fuero penal hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en el sistema actual? Dije, no hay más expedientes, todo lo que ustedes quieran plantear, se lo plantea un juez en una audiencia, que ustedes piden un agendamiento, y en 48 horas, 72 horas más tarde, ustedes están sentados frente a un juez explicándole qué es lo que ustedes necesitan y por qué consideran que el juez tiene que hacer lugar a lo que ustedes están pidiendo. Todo, en principio, es verbal, todo es oral y todo es público, ¿sí? Hay cuestiones privadas que cuando se va a proteger la dignidad de las personas o de los menores de edad son privadas, pero si no el resto de los juicios son todas públicas. Ustedes pueden ver la cara del acusado, la cara de la víctima, escucharlos. Lo que no pueden, por supuesto, es opinar, pero sí pueden estar presentes. Todo esto se graba, cada audiencia, sea virtual o sea física, se filma y se graba, y eso es lo que queda como constancia de lo que ha dicho el fiscal, lo que ha dicho el defensor, lo que ha dicho el imputado y también lo que dijo el juez. ¿Sí? Porque los fundamentos del juez, el juez lo puede dar verbalmente y basta la copia de esa grabación para que usted diga, che, el juez ha dicho tal cosa que está mal. Entonces el de impugnación va a ir a ver la grabación y va a decir, sí, es cierto o me está mintiendo. Por eso existe lo que se llama el principio de buena fe hoy. Ninguna de las partes, ni el fiscal ni el defensor, puede mentir al juez bajo apercibimiento, por supuesto. ¿Qué es lo único que se hace de cada audiencia? Un acta. Un acta que dice el 26 de agosto hubo una audiencia de prisión preventiva, el fiscal fue Eduardo, el defensor fue Mariano, el juez fue Ricardo. El fiscal pidió tal cosa, el defensor se opuso a tal cosa, el juez resolvió tal cosa. Chao. Y te dicen, los considerandos están en la grabación. Eso es todo. Y lleva la firma nuestra, por ejemplo, por supuesto, la firma del juez. Y en teoría debería llevar las firmas del fiscal, el defensor y el imputado, pero en la virtualidad no lo estamos haciendo eso. ¿Cuánto dura un juicio penal? ¿Cuánto dura el sistema? ¿Hay algún alumno que haya transitado un proceso penal acá? Ojalá que no puede durar más de 6 meses, una cosa así. Tiene como un tiempo, pero no me acuerdo. 6 meses puede durar la investigación desde que se le imputan los cargos a una persona. Pero antes el proceso no tenía un plazo de duración. Mientras no se prescriba una causa, podían... A ver, yo tuve un juicio muy famoso en el año 2017, que inició en el año 2000. Se demoró 17 años en llegar a un juicio donde además se absolvió al imputado. 17 años después. Bueno, eso no puede existir ya, eso no existe ahora. Y ahora la duración del proceso son 3 años y no se puede prorrogar los 3 años. ¿Desde cuándo se cuentan esos 3 años? No sé si ustedes alguna vez han escuchado. Desde la apertura de la investigación penal. Cuando el fiscal va a investigar a alguien, debe hacer lo que se llama un decreto de investigación, de apertura de la investigación, y notificar, señor, a usted yo lo estoy investigando porque usted habría cometido
violencia de género y lesiones en contra de su señora, de su esposa, de su pareja, como quiera. Desde ese momento en que el fiscal dijo yo voy a abrir la investigación en contra de la persona, son 3 años. ¿Sí? Solamente puede extenderse en caso de que sea asunto complejo, es una excepción realmente muy excepcional, o puede durar menos si el plazo de la prescripción es menor de los 3 años. Solamente se suspende si se declara la rebeldía y está fugado el imputado, y se reanuda ese plazo una vez que es sabido y capturado al imputado. Una vez que pasó ese plazo, hay que sobreseer a la persona. Lo mismo si han pasado los 6 meses de la investigación, como decía la compañera. Bueno, hoy en día les dije yo que hay una etapa más. Tenemos la etapa de investigación, la etapa del juicio, y en el medio tenemos una etapa intermedia, se llama. Vamos a ver las 3 etapas. 11 años y 9 meses, Diego. Lamentablemente eso era lo que había, y en el sistema conclusional siguen habiendo aproximadamente 2000 causas residuales que han quedado, y de las cuales seguramente el 70%, 60% se prescribirá. En la primera etapa es la investigación penal preparatoria, lo que se conoce como IPP. Dijimos que desaparece el expediente físico, ¿sí? Ahora es todo virtual, todo es digital. Las partes tienen la obligación de pasarse toda la información que tengan. Che, te cuento, defensor, que tengo 3 testigos que han estado en el lugar del homicidio. Uno ha visto el hecho, otro ha escuchado que le dijo el primo y otro es el hermano de la víctima. Entonces, le entregan los datos de esos testigos y el defensor puede ir y contactar a los testigos y personal y privadamente entrevistar a los testigos. O sea, no es como antes, que uno llegaba y recién ahí se enteraba de qué iba a hablar el testigo, qué había tenido preparado con las contrapartes. Es distinto. ¿Ven? Es un legajo de investigación que no tiene formalidades, ¿sí? Es una carpeta común y corriente, como si fuera una carpeta romaní, con hojas donde están todas las investigaciones. Si se hizo una pericia, el resultado de la pericia; si hay una autopsia, el resultado de la autopsia; si hay un informe médico, el informe médico. Todo está ahí a disponibilidad en cualquier momento de cualquiera de las partes, menos del juez, ¿sí? El juez no tiene acceso a eso hasta que tiene la oportunidad, eso para que no se modifique el principio de imparcialidad que debe tener un juez imparcial e imparcial. No sé si ustedes han escuchado alguna vez en una audiencia: todo lo que pasa en la etapa de investigación no es prueba. Nada de eso sirve para condenar al imputado. Todo se llama, ¿saben cómo se llama la prueba antes de prueba? Evidencia. ¿Sí? La prueba antes de prueba es evidencia. Y la evidencia no prueba nada. Sí, Álvaro, el imputado tiene acceso a toda la evidencia en todo momento. Desde el primer día, antes de que usted le acusen la comisión de un delito, le formulen cargo o lo imputen, usted ya puede ver qué es lo que está investigando en contra suya el Ministerio Público Fiscal. Por supuesto, a través de su abogado, ¿no? No es que, aunque tiene derecho, no es que usted va a ir a la fiscalía y la fiscalía le va a decir: sí, sí, tome, esto es lo que tengo en contra suya. Va a decir: mande su abogado. Hay una sola posibilidad de que algo en la investigación deje de ser evidencia y pase a ser prueba. ¿Saben cuál es? El anticipo jurisdiccional de prueba. ¿Qué significa esto? Viene el fiscal o viene el defensor y dice: señor juez, sí o sí necesito que antes de llegar al juicio convirtamos esto en prueba. ¿Saben cómo ingresa toda la prueba en un juicio oral? Por testimonio. Si yo quiero que ingrese un informe de un perito hoy, tengo que llevarlo al perito a que declare en el juicio y me explique el perito por qué ha resuelto lo que ha resuelto, y someterlo al perito a que pueda ser preguntado por la contraparte también. Entonces, ¿en qué caso se puede usar un anticipo jurisdiccional de prueba? ¿Quién creen ustedes que no puede declarar un juicio? Sentido común. ¿Quién no puede ir a un juicio y declarar delante de todo el mundo?
¿no? El acusado tiene, el primer derecho de un acusado es declarar en el momento que se le ocurra y tenga ganas durante todo el proceso. Juicio, investigación, yo quiero declarar y declarar. ¿Quién no puede declarar un juicio? Los familiares también pueden declarar. La víctima. La víctima es la primera que el menor de edad. Muy bien Karina, muy bien Lourdes. Las menores de edad no pueden prestar declaración. ¿Sí? Hay todo un protocolo de protección para tomar declaraciones a menores de edad que se hacen en cámaras Gesell, que se hacen solamente delante de un profesional especializado en declaraciones de menores de edad. Tengan en cuenta que el 70% de las cámaras Gesell son menores de edad víctimas de delitos contra la integridad sexual. Tampoco puede declarar, o también se puede pedir anticipo jurisdiccional de prueba de una persona mayor de edad víctima de un delito de integridad sexual. ¿Cuál es la finalidad? No revictimizarlo. ¿Para qué vamos a llevar a una persona violada a un juicio y lo vamos a someter a que la parte le pregunte y la contraparte lo empiece a revictimizar, vulnerándolo nuevamente, tildándolo quizás de mentiroso o cuestiones similares? La necesidad de garantizar no solo la integridad física, sino también psicológica y espiritual de las víctimas, llevan a que en los casos de víctimas de abusos sexuales puedan declarar frente en una cámara Gesell antes del juicio. Otro caso más sería la persona que sabemos que se puede morir, que está en un estado terminal y que no sabemos si va a llegar viva al juicio oral. Entonces, antes de y le digo que ya ha pasado, yo ya tuve un juicio por una violación que no se tomó en la cámara Gesell y llegamos al juicio con la víctima muerta. Y no era violación seguida de muerte, era una violación simplemente. Entonces, hay casos específicos en los que uno puede determinar el estado de una persona y decir, no llega, o es muy probable que no llegue al juicio, anticipemos la prueba. Los familiares pueden declarar, lo que no pueden es declarar en contra de familiar, del imputado familiar. Y tienen derecho a no contestar preguntas que puedan ser incriminadoras para ese familiar. Persona con identidad reservada, en principio, Lionel. Personas con identidad reservada tienen un montón de reparos constitucionales. Se supone que cualquier testigo puede ser interrogado y también contrainterrogado por la otra parte. E incluso en la cámara Gesell, si bien no la estás viendo la contraparte, hay un teléfono por el cual el psicólogo le está diciendo, che, nos gustaría que nos diga qué sabe de tal cosa o por qué no dijo tal cosa. Entonces, tienen la posibilidad de ser contrainterrogado. Un testigo que yo no conozco quién es, no puedo contrainterrogar. ¿Cómo puedo saber quién lo culpa a mi cliente de haber violado a una nena si no sé quién es el que dice haberlo visto? O sea, viola todas las reglas del debido proceso el testigo de identidad reservada. Hay algunos casos específicos en los que hay una ley del Congreso de la Nación, por supuesto, en que autorizó estas figuras tan cuestionadas, que son el testigo de identidad reservada y el agente provocador o el infiltrado. ¿Sí? También hay una serie de cuestiones que son similares en cuanto al arrepentido y esas cosas, pero bueno, es entrar en cosas más complicadas. Una persona que tiene que ausentarse del país, si es un testigo, puede hacerse, sí, por supuesto, Lourdes. Ahora, si es un imputado, probablemente tenga la prohibición de salir. Generalmente, a las personas a las que les formulan cargo, yo les suelo poner la prohibición de salir de la provincia sin pedir autorización, lo que no implica que si lo desean pueden pedirme autorización y si corresponde se les autoriza, pero uno tiene que saber siempre a dónde recurrir. ¿Qué más? A ver. Existe hoy criterio de decisión temprana. Una de las grandes ventajas del nuevo sistema penal es que no todo pasa a un juez, ¿sí? Dentro de las fiscalías hay una fiscalía que se llama de decisión temprana. Esta fiscalía hace de filtro, ¿sí? Si usted va y denuncia
que Leonel va y denuncia que su hermano, no sé, le ha sacado cuando él estaba durmiendo 5.000 pesos de la billetera. Entonces va y hace la denuncia, la policía no sabe de derecho, no tiene por qué saber, lo manda a la fiscalía dice, a ver, López Irix, Eduardo, sobre hurto, víctima López Irix, Leonel. Que mi hermano me sustrajo 5.000 pesos para mí, pero pará, no existe el hurto entre hermanos, convivientes. Esto no es delito, pum, cierro. O, che, hay un problema, no son hermanos. Eduardo le ha hurtado a Leonel. Para, lo llamemos a Leonel. Leonel, ¿qué es lo que está necesitando? ¿Vos querés que Eduardo vaya preso? No, yo quiero que Eduardo me devuelva los 5.000 pesos. Bueno, lo llama a Eduardo. Eduardo, mira, tenés tal problema, te denuncio por esto, corresponde que te investiguemos, pero Leonel está dispuesto a no seguir adelante si vos le devolvés los 5.000 pesos. Llegan a lo que se llama una conciliación, una reparación, hay una serie de muchos institutos en los que se hace, ni siquiera interviene el juez, se hace un acta de compromiso, las partes se obligan a cumplen y se cerró la causa, nunca pasó a investigación. Hay otros casos en los que dicen, Agustina denunció que, no sé, Evangelina le pegó una cachetada en la calle. La llaman a Agustina 3, 4 veces para que venga a decir dónde vive Evangelina, quién es, cómo es. Agustina no aparece. Entonces dice, bueno, archivamos por falta de interés de la víctima. Si la víctima aparece en algún momento y viene a reclamar, lo desarchivamos y continuamos. Y la remisión es cuando dicen, che, sí, esto tiene que ser investigado, y lo pasan. Si es un robo, a la unidad fiscal de robo y hurto. Si es una usurpación, a delitos complejos. Si es un problema familiar, a violencia familiar. Bartolomé, si una persona acepta devolver el dinero, ¿está aceptando que cometió el hurto? No. El único caso donde la persona acepta responsabilidad es en el juicio penal abreviado. Solamente ahí una persona puede decir, yo me hago cargo de lo que hice y solicito que me condenen por eso. Cualquier otra cosa, incluida la probation, no implica, en la jerga, hacerse cargo de lo que te están acusando. Una vez que el fiscal terminó de investigar, y dice, bueno, yo tengo toda la evidencia que necesito, cierra, dentro de los 6 meses, cierra la investigación. Miren, esta es la duración de la investigación. Abren la investigación y tiene 6 meses. Si no hay mérito, se sobresee. Si es complejo, le piden al juez que prorrogue por 4 meses. Si tras esos 4 meses no hay nada, se sobresee el juez. Y si hay dentro de esa prórroga un acto que no pudo cumplirse, por ejemplo, había 50 DNs para hacer y no han llegado en esos 4 meses los 50 DNs, se puede volver a pedir por última vez, o sea, una segunda y única prórroga por 4 meses más. ¿Sí? Y se sobresee. Ahora, si el juez sobresee, se puede oponer la querella y se le da 4 meses más a la querella para que complete la investigación y pida pasar a juicio. Álvaro, ¿cuál es el beneficio en un juicio abreviado perpetuo? Álvaro, es una aberración que existe en los juicios abreviados por perpetuo. Imagino que el único beneficio que puede llegar a obtener una persona que acepta ser condenada a una condena perpetua es no someterse al escarnio público en un juicio oral y público, pero yo soy de los que piensan que un abogado que usted lo hace firmar una perpetua debería inmediatamente ser sacado de la defensa. Y sí, Hernán, todo esto es dentro de los 3 años que tiene que durar en total el proceso. Como le dije, cuando termina la investigación, hay 2 opciones. O el juez, o el fiscal dice, tengo pruebas y pido la acusación fiscal o apertura a juicio, se llama,
O dice, no tengo elementos y pide el sobreseimiento. Si un fiscal pide el sobreseimiento y la víctima no se opone, el juez debe sobreseer. ¿Sí? Ahora, si el fiscal acusa, ahora, si se opone la querella al sobreseimiento, puede seguir la querella por su cuenta, y si no es querellante, la víctima puede pedir que otro fiscal lo vea. Y si se opone, el juez no puede resolver el sobreseimiento y tiene que mandarlo al fiscal regional para que él defina si va a seguir la acusación o no. Terminado esto, viene la nueva etapa, la etapa intermedia, que empieza con la apertura a juicio. ¿Qué pasa en la apertura a juicio? El fiscal dice, bueno, señor juez, ya le contesto Álvaro. Estas son las pruebas que tengo, señor juez. ¿Sí? Yo creo que esto basta para condenarlo a González del delito de robo. Entonces, ¿qué hace? Esa prueba que tiene, la pone en un escrito, porque esto sí es por escrito, y dice, como tengo todas estas pruebas, yo considero que González ha cometido el delito de robo simple del artículo 164 del Código Penal, y considero que por esto, yo le voy a pedir la pena de 5 años de prisión. ¿Sí? ¿Qué hace el fiscal? Le manda a la víctima esto, o al querellante, para que el querellante diga si está de acuerdo o no. Y ojo, que el querellante puede decir no estoy de acuerdo, pero no pueden ir 2 acusaciones. Toda persona tiene derecho a ser acusado por una acusación única. Tienen que ponerse de acuerdo sí o sí el fiscal y la querella. Una vez que tiene el consentimiento o la adherencia de la víctima, el fiscal le manda a la OGA y la OGA le manda al abogado defensor. En 5 días el abogado defensor tiene que presentar su prueba, ¿sí? Y devolvérsela a la hoja. Ya con la prueba del fiscal y la prueba del defensor se llama a una nueva audiencia que se llama audiencia de control de acusación y admisibilidad de prueba, que es la audiencia con la que termina la etapa intermedia. Mire, acá está todo el proceso desde el requerimiento de apertura hasta la audiencia de control de acusación. En esta audiencia de control de acusación es donde el mismo juez que estuvo en la investigación, que en realidad debería ser otro, pero por falta de jueces es el mismo juez, controla todo lo que ha hecho el fiscal, todo, desde que empezó la investigación hasta el final, y se fija si en esa investigación no ha violado ninguna garantía constitucional. Si no es que a la persona la han obligado o la han amenazado para obligarla a declarar en contra de sí mismo, si no es que conocen la tira y fruto del árbol envenenado, si no la conocen es yo siembro ilegalmente una prueba para de esa prueba obtener otras que sí sean legales. Bueno, las otras no me sirven porque las obtuve a través de la primera prueba ilegal. El juez controla todo eso. Obviamente, viene el fiscal y dice, doctor, tengo esto, investigué esto. Y va a decir, no, doctor, mire, lo han torturado a mi cliente en la comisaría, lo obligó a declarar y de esa declaración ha surgido el nombre de estos 3 testigos. Por lo tanto, estos 3 testigos no son obtenidos constitucionalmente y debe usted rechazar así, por ejemplo. Una vez que se controla, pasamos a decir, bueno, ¿cuál es la prueba que tiene cada una de las partes? Las partes dicen, estas son las pruebas que yo quiero llevar a juicio, el fiscal primero y el defensor después. El juez debe decir, che, el fiscal tiene 15 testigos para llevar a juicio, pero la verdad es que me repite 5 veces el testigo que va a decir lo mismo. O sea, Ana, Pedro, Juan, José y Pablo, todos van a venir a hablar de que a Eduardo le gustaba tomar cerveza en la fiesta en la que se peleaba y le disparaba. No, o sea, el juez tiene que decir, muchachos, principio de concentración, celeridad, pertinencia. No necesito 5 testigos que me digan que a Eduardo le gusta tomar la cerveza. Si el fiscal cree que es pertinente, con 2 me basta. Entonces, va filtrando la prueba que pasa al juicio oral. Una vez que filtró todo, hace lo que es el auto de apertura y manda todo para que haga sortee en un tribunal de juicio.
este tribunal de juicio le llega en teoría, debería llegarle toda esta prueba ya filtrada. Sin embargo, el mismo Código Procesal dice que todo lo que decide el juez del control de acusación no lo obliga al tribunal de juicio. Es decir, que si yo en el control de admisibilidad de la prueba dije, che, sacame estos 3 testigos, y después el defensor va y le plantea al tribunal de juicio, el tribunal de juicio puede decir tranquilamente, sí, tráelos, yo te lo voy a escuchar los 3 testigos. O los 3 que te saco, González, y te saco uno más, te dejo uno. Tienes esa facultad del tribunal de juicio. Contesto preguntas. Álvaro, perdón, ¿vamos bien? Yo tengo esa mala costumbre de hablar rápido, de mezclar cosas. Profe, Todo aprendí bien. más en esta clase que en Procesal 1. Así que va bien. ¿Sabe lo que pasa, Agustina? Hay docentes muy procesalistas muy buenos dando el procesal 1, muy, muy, muy buenos. El problema es que la mayoría de esos procesalistas no han intervenido como operadores en el sistema actual. Entonces, una cosa es lo que ve en el libro, que es la interpretación que se hace del libro escrito, que es el código procesal, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Entonces trato, y la idea del otro Rubin era esa, que yo hoy a ustedes intente bajarle un poco la realidad y con palabras más sencillas cómo es el proceso. Álvaro, si el imputado es analfabeto, ¿se puede pedir revisión de causa al firmar un juicio abreviado de perpetua? Mire, se supone que el imputado está representado por el defensor, que es quien vela por sus intereses. Pero además existimos los jueces de garantía, Álvaro. O sea, si a mí me viene alguien con un abreviado perpetua, primero que no le voy a decir nada al imputado para no poner una situación incómoda, voy a pedir una reunión privada con el abogado defensor y le voy a decir que renuncie o lo sanciono. Y sobre todo si es una persona analfabeta. Y además, como jueces de garantía, nosotros tenemos la obligación de explicarle a las personas qué es lo que le está por pasar. Señor, ¿usted sabe que usted me está pidiendo a mí que yo lo condene perpetuamente a usted? ¿Usted entiende que usted me está pidiendo no salir nunca, en principio, pero hay que tratar de hablarle así a las partes, que usted me está pidiendo a mí no salir nunca más del penal? Porque muchas veces la gente no le explica y les hace firmar. Y se supone que ya en el sistema viejo existía la audiencia de visu, que era para que el juez se fije que los abogados no estén haciendo nada raro. Pero también es cierto que a veces el cúmulo de trabajo que tenemos los jueces nos llevan puestos. Y hay muchos que por cansancio dejan pasar algunas cosas, y muchas veces involuntariamente. Pero bueno, se supone que además el control de garantías constitucionales la hacen los jueces. Si la investigación termina antes de los 6 meses, ¿se hace apertura del proceso? Claro, Noelia. Sí, totalmente. He visto requerimientos de apertura de algunos. Existen 3 fiscalías que se llaman de flagrancia, que no es fragancia, aunque haya una fiscal que forme parte de la fiscalía y diga fragancia, esto es flagrancia. ¿Qué son los delitos que son cometidos en flagrancia? Se considera que hay flagrancia cuando una persona es sorprendida en el momento mismo en que está cometiendo el supuesto hecho ilícito, o inmediatamente después y se lo encuentra con las cosas sustraídas, por ejemplo, con elementos que demuestren que han cometido el delito. En las causas de flagrancia generalmente tienen toda la evidencia de la fiscalía a la semana. Les digo más, he tenido un caso, bueno, para no hablar de mí solamente, la semana pasada hubo un problema con la famosa empresaria Katy Lonak, que tuvo un problema con un muchacho en un momento. Ese muchacho fue en 24 horas condenado. Y a pesar de que no comparto la postura del abogado defensor que se jacta de haberle conseguido una condicional a su cliente en 24 horas, para mí es tremendo que una persona la condene en 24 horas, estaba dada, o un juez consideró que estaban dadas todas las pruebas necesarias para condenar a una persona en menos de 24 horas. Imagínense ustedes si no se puede hacer antes de los 6 meses. Bueno, continuamos. Una vez que se pasó esto, pueden hablar también, ¿no? Así no siento que le hablo a la pantalla nada más, están todos. Así que las preguntas las pueden hacer verbalmente también. Prendan el micrófono y los escucho. Profe, disculpe. Sí. Bueno, una pregunta. ¿Qué tiempo tiene, por ejemplo, usted me mencionaba lo de flagrancia? ¿Qué tiempo tiene para detener a la persona?
Y mire, se supone que en la flagrancia la persona la detiene en el momento mismo que ha cometido o inmediatamente después. Si no la detienen en ese momento, el delito no ha sido flagrante, ¿me entiende? O sea, la flagrancia está dada justamente porque se ha producido, se ha determinado quién ha cometido el delito en el momento y se ha procedido en contra de esa persona en ese momento. Por eso es que ustedes cuando ven en los turnos de los jueces, llegan y dicen, él viene aprendido desde ayer a las 6 de la tarde, y ustedes saben que tiene 24 horas para poner a disposición del juez para que el juez resuelva si lo queda preso, si le va a liberar, si le va a dar domiciliaria. Y hay una serie de requisitos de la aprehensión o de la detención que no siempre se cumplen y que no siempre son muy simpáticas tampoco. Al doctor Moy, que lamentablemente y vergonzosamente lo han sacado en la Gaceta hace 3 o 4 meses porque no ha convalidado una requisa del personal municipal, cuando el personal municipal no es policía y puede hacer algunas cosas, pero otras cosas no puede hacer. Y la cuestión es que ha salido toda la política a pegarle al doctor por no, cuando en realidad el doctor hizo lo que debía hacer. Para todos los delitos del mismo plazo de investigación para la apertura del proceso, sí, Paula, para todos los delitos son los 6 meses, prorrogables por 4, prorrogables por 4 más. O sea, máximo 14 meses, pero el principio es 6 meses. Y yo soy de esos jueces que no les es muy simpático a los fiscales porque yo les digo, doctor, yo entiendo que tengo mucho trabajo, pero a usted le quedan 20 días para cerrar la investigación. Si no lo cierran en 20 días, yo ya estoy sabiendo que el legajo no es complejo, no le voy a dar la prórroga de la investigación y lo voy a sobreseer y la responsabilidad va a ser suya porque en 6 meses hay causas en las que no alcanzan a ser, pero hay casos que de los 6 meses, como nos tienen privados de la libertad preventivamente, se toman algunas libertades de trabajar con un poco más de tranquilidad, que yo los entiendo, porque volvemos a lo mismo, estamos todos colapsados. Bueno, la diferencia de la cantidad de gente con la que trabaja el Ministerio Público, pero no es culpa de la gente. Y si la gente tiene una norma que lo favorece, y hay que cumplirse. Así que sí, es el mismo plazo para todos. Bueno, les decía que llegamos a la etapa del juicio oral. En el juicio oral, primero, que la novedad del sistema actual es que el juicio oral puede ser por un tribunal unipersonal o por un tribunal colegiado. Eso determina en qué casos el Código Procesal, yo les voy a explicar enseguida. Y por otra parte, el defensor puede elegir si lo quiere hacer en una única etapa o en 2 etapas, que consiste en la primera etapa solamente en determinar si el hecho existió y si González es responsable de ese hecho, y en la segunda etapa se va a definir qué pena corresponde aplicarle a González. Le decía yo que el primer caso, la primera distribución es entre si quieren un tribunal unipersonal o colegiado. ¿Cuál es la diferencia? Que el juicio va o un juez o van 3. ¿Sí? ¿De qué depende esto? Bueno, básicamente el primer filtro es la gravedad del delito. Todos los delitos que tengan una pena mayor máximo de hasta 6 años, por ejemplo un robo simple, sí o sí deben ser tratadas por un tribunal unipersonal, es decir, por un solo juez. También pueden optar los imputados por un juez unipersonal en aquellos casos en los que la escala penal siendo mayor a 6 años, por ejemplo, tenemos un robo agravado del 167 que va de 3 a 10, ustedes tienen la posibilidad de obtener más de 6 años, pero ¿se acuerdan que yo decía que en el requerimiento de apertura a juicio, cuando terminaba la investigación, el fiscal decía, yo le voy a pedir 5 años, porque yo considero que 5 años, bueno, si el fiscal pide hasta 6 años, por más que el delito pueda ser condenado a 10, ustedes sepan que los jueces no podemos condenar nunca una pena superior a la que pide el fiscal, nunca, sí para abajo, pero no por arriba. Y el fiscal dice voy a pedir 5 años, entonces el imputado puede decir, bueno, como me están pidiendo menos de 6, quiero que me vea un solo juez y no 3, pero esto ya es opcional. De ahí, todos los delitos que sean mayores a 6 años, el principio es tribunal colegiado. Entre 6 y 10 años puede pedir un unipersonal voluntariamente
el imputado. Más de 10 años, sí o sí, 3 jueces. ¿Dónde está el problema? El problema está en el que el 95% de los defensores quieren, haciendo uso del ejercicio del derecho, que quienes vayan a juicio sean 3 jueces y quieren que el juicio sean 2 etapas. ¿Cuál es el problema con esto? Que usted requiere para un único juicio 6 jueces. 3 de la primera etapa, 3 de la segunda etapa. Solamente del colegio de jueces, sin contar impugnación. Si usted tiene en cuenta que somos un colegio en el que somos 16 jueces y está usando 6 para un juicio, mientras otros 3 están de turno, le quedan solamente 7 jueces para tratar todos los problemas que hay en Tucumán esos días. Es un problema que estamos teniendo, un problema que se ha puesto en conocimiento de las autoridades políticas y judiciales y que esperamos que pronto se pueda resolver, pero el sistema está diseñado justamente para tantos jueces por eso. Les decía que cuál es la importancia del asesor, lo que es la asesora de juicio, o el juicio penal bifásico, es un juicio penal dividido en 2 etapas. Esto que parece novedoso, no es tan novedoso, ya que sí existía anteriormente, aunque no como regla que hoy. Siempre el régimen penal juvenil, eso lo van a ver con el doctor Moiques, siempre, el tribunal de juicio solamente podía determinar si la persona había cometido un delito y no podía condenarla. Tenía que ir sí o sí a un juez de menores, que era único, no era tribunal, y ese juez de menores decía, le corresponde tal pena, le corresponde 8 años, le corresponde 5, o aunque le corresponda, yo no lo voy a meter preso. Tenía hasta esa opción, juez de menores. También existió una especie de cesura en los famosos juicios de reenvío. El primer caso y más paradigmático de todos los casos fue el caso Marita Verón, donde el tribunal de juicio declaró que absolvió a todos los imputados, y cuando la querella y la fiscalía fueron a la Corte Suprema, la Corte Suprema dijo, está mal resuelto, son responsables de la desaparición de Marita, pero no le voy a poner yo la condena. Vuelva a la Cámara Penal para que con otros jueces distintos, esos jueces determinen qué pena les corresponde. Eso se llama juicio de reenvío. Ha pasado en 4 o 5 oportunidades, al menos de las que yo tengo conocimiento, seguramente deben ser más, y donde se decían 2 etapas del juicio. ¿Cuál es la finalidad? Que un juez distinto al que lo he dicho porque una cosa es que a mí vengan y me digan, Martín ha sido condenado por el delito de homicidio a José. Es muy distinto que estar en el juicio de la primera etapa y escuchar a la mamá de José llorar, escuchar muchas cosas que, como somos personas, porque los jueces no dejamos de ser seres humanos, nos va generando emociones a favor o en contra de las personas. Entonces, hay veces que uno dice, che, mira, por ejemplo, este infeliz es el que ha violado a la criatura en el tuyo. Yo lo mato, estoy esperando que me llegue. Entonces, cuando a esa persona se pone en los pormenores ese juez de ese hecho y ese juez condena la responsabilidad, seguramente si ese juez fuera a condenar imponiéndole la pena, lo mata, le pone 25 años, 20 años. Distinto es que pase a un segundo tribunal y le decida al tribunal, mire, usted tiene que condenar por la extensión del daño causado, la naturaleza del hecho y por las condiciones personales del imputado. El imputado es joven, es una persona que ha buscado esto, que está buscando aquello, que se capacita, que está en tratamiento contra las adicciones, y uno empieza a merituar objetivamente si es correspondiente darle más o menos pena, sin tener esa carga emocional que tiene el juez de la primera etapa del juicio. Se supone, chicos, que hay que sortear en realidad 6 jueces por juicio, porque son 3 titulares y 3 suplentes. Porque si a algún titular le pasa algo, tiene que entrar suplente inmediatamente. No hay jueces, se sortean solamente los titulares. Si al titular le pasa algo de urgencia, se sortea otro en el momento, sobre la marcha y sobre lo que hay disponible. Es decir, yo puedo estar hoy hablando con ustedes y en algún momento me pueden levantar el teléfono y decir, doctor, ya empezó el juicio González,
le acaba de dar COVID positivo al doctor Rubinstein. Yo no quiero, doctor, perdón por usar el ejemplo. Y está con problemas respiratorios, no puede estar en el juicio. Así que, doctor González, ya han declarado 10 testigos y faltan 20 más. Usted se va a sentar desde mañana y va a escuchar desde el testigo 11 en adelante. Y me tengo que ir a sentar. Eso antes no pasaba. Antes se llegaba a enfermar un juez y si pasaban más de 10 días hábiles enfermo, el juicio caía y había que hacerlo de vuelta. Hoy la idea es justamente no dilatar, no interrumpir, no entorpecer los procesos. Peleamos un montón. Peleamos entre nosotros los jueces, peleamos muchísimo con la policía, peleamos con los abogados. Es una circunstancia nueva en donde hoy en día, lamentablemente, nadie puede esconderse detrás de un escrito. No puede el juez no saber qué resolver, meterse en su oficina, en su despacho, llamar a sus 3 relatores y decirle, chicos, escriban qué es lo que tengo que decir. Esto está largo por escrito. Hoy el juez tiene la obligación de escuchar, pensar, hablar y resolver. Y eso es una situación que es muy difícil para muchas personas y también para los abogados. Los abogados particulares que no están en el training de tener 5, 6, 4, 3 audiencias diarias, llegan con serias dificultades para litigar verbalmente. Miren chicos, si yo les digo que el mejor abogado de Tucumán hizo aguas en un juicio de censura hace 2 semanas, no lo van a poder creer, pero es tremendo el nivel al que la falta de estar acostumbrado a sentarse, a tenerlo acá, que incluso si nos podemos equivocar, les pone una presión muy fuerte, muy fuerte, acá en la cátedra misma, chicos que son, hay doctores que son auxiliares fiscales, y que son gente joven, muy joven, y que han tenido tremendos miedos, o sea, de llevar adelante una audiencia. Cuando además tenemos jueces que no todos son tan amables, y hay jueces que no entienden estas circunstancias de que esto es nuevo para todos, y no les brindan posibilidades, porque tengan en cuenta, chicos, que en el sistema actual no pueden leer nada. Ustedes se sientan o se paran y exponen delante de un juez, simplemente pueden tener una ayuda a memoria, que le detalle cuál es la prueba, por ejemplo, diga prueba 1, 2, 3, 4, no más que eso, y se acabó. La realidad es que la parte muy buena de este sistema actual es que está habiendo una explosión de chicos muy jóvenes, les diría hasta recién recibidos, están trabajando no bien, están trabajando de una manera excelsa, o sea, lo cual es un muy buen presagio para todos ustedes que vienen de una etapa en la que recibirse era ir a parar a un estudio jurídico como junior, donde básicamente decían café los primeros 2, 3 años, iban y buscaban notificaciones a la oficina, y pasan hoy en día a que si el jefe o la cabeza del estudio no puede estar en 2 audiencias al mismo tiempo, tiene que ir uno de los juniors sí o sí, y sentarse, poner la cara delante del juez y hablar. Ese training está haciendo que haya una explosión de jóvenes abogados muy buenos. Si ustedes se fijan, en el caso de la chica Osores, que terminó el día lunes, un poco en medio de un escándalo, pero terminó el día lunes, que es un homicidio que fue este año, en un contexto de violencia de género previo. El defensor que logró la absolución de la señora Osores es el doctor Aníbal Paz, y ese chico no llega a los 30 años de edad. Entonces, así como él, está viendo muchísimos chicos. Hay una chica también que se recibió hace 3 años de la facultad, y les juro que si la siento hablar a la par mía y a que litiguemos oralmente, me pega una paliza, pero tremenda, con 26 años de edad que tiene, y le he visto hablando vulgarmente, bailar a fiscales como si los tipos, no sé, ayer se hubieran recibido, cuando era ella la que se recibió ayer. Obviamente que esa chica a los 3 meses de estar ejerciendo, la llamó al Ministerio Público Fiscal, un muy buen tino, y la sumó a sus filas para ser fiscal, porque la verdad es que, ¿qué quiero transmitirles con estos chicos? Quiero transmitirles que hoy tienen una oportunidad gigantesca, y la pandemia es una gran oportunidad para ustedes, de aprender mirando,
aprender mirando. Hoy en día ustedes si quieren aprender procesal, agarran el código procesal, entran a la página del Poder Judicial, eligen una audiencia que ustedes tengan interés de escuchar, y escuchan lo que dice el fiscal, escuchan lo que dice el defensor, escuchan a las partes, porque uno de los graves errores que cometemos muchas veces los jueces es no escuchar a las víctimas y a los imputados. Y no nos olvidemos que los verdaderos protagonistas son las personas que están afectadas, y el imputado también es un afectado, porque también es una persona que por haberse sometido a un proceso penal es vulnerable. Y es deber de los jueces garantizar la vulnerabilidad tanto de las víctimas como de los acusados. Y no olvidarnos, y esto es muy importante, muy importante, diría el agente de los Simpson, que ustedes no se olviden que si el día de mañana están ejerciendo, están jugando con el futuro de las personas. Futuro de las personas que, como les dije, lo van a empezar a ver a partir de la clase del martes. Futuro de las personas que ustedes no querrían para ustedes, para sus amigos o para su familia. Entonces, si van a ejercer en algún momento la defensa penal, háganlo con total y absoluta seriedad, con total y absoluta responsabilidad y con mucha entrega. Más allá de cuestiones económicas, si consiguen cobrar los honorarios que quieran o no, de ustedes depende el futuro de las personas. ¿Sí? Karina, no entiendo tu pregunta. ¿Qué pasaría si el caso pasa de ser visto por más de 3 años? Está en el PowerPoint, la consecuencia es, corresponde sobreseer a la persona. Esto es garantizar el plazo razonable, que es un derecho que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8 de dicha convención, dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Y es obligación de los estados garantizarle ese plazo a la persona. Entonces, si es culpa del Estado, esa persona debe ser sobreseída. Espero no haberlos mareado tanto, y estoy abierto a cualquier duda que tengan en este momento. Por supuesto que voy a compartir el PowerPoint para que todos ustedes puedan tener una ayuda a memoria. Recuerden que esto es más bien una forma de introducirlos a ustedes en el proceso penal, y que esto que estoy hablando yo es todo lo que va a pasar antes de lo que realmente se va a ver en esta primera etapa de la materia, y que es lo más importante de la materia para ustedes, que es el momento en que una persona tiene la desgracia, porque es una desgracia. ¿Cómo será que es una desgracia que los jueces tenemos la mala costumbre de decir condenar a, por el delito de, a sufrir la pena de, sufrir la pena de? A veces no pensamos ni siquiera en las palabras que utilizamos, y eso pasa también por el escritorismo. Cuando uno habla, cuando uno escucha, y cuando uno se escucha a uno mismo, descubre muchas cosas que no las tiene presentes. Chicos, una persona, bueno, por supuesto ustedes saben que una persona puede ser condenada de forma condicional, en la cual también es sometida a un tratamiento, pero no es un tratamiento carcelario. Cuando una persona es condenada a prisión condicional, hay una institución del Estado que se llama el Patronato de Internos y Liberados, que va a controlar durante un plazo que esa persona cumpla algunas condiciones que le impone el juez generalmente, ¿sí? No cambiar el domicilio sin informar, no acercarse a la víctima, hacer tratamientos contra las adicciones, no caer en el delito. Y es muy importante que aprovechen la materia, no sé quién dará la parte de reincidencia. Reincidencia es una cuestión que está muy vapuleada en nuestro país, pero eso pasa por una falta de conocimiento de qué es la declaración de reincidencia. Yo no puedo entender lo que han planteado hoy en el grupo, de que un juez de ejecución pueda declarar la reincidencia de la persona si ese juez no estuvo en el momento más importante, que es el juicio de esa persona. Un último detalle quiero darles, chicos. Cuando hay un juicio que se sigue en contra de menores de edad, actualmente sí o sí
esto lo ha dispuesto la Corte hace apenas un mes, sí o sí en el tribunal de juicio debe haber un juez especialista en la materia de niños, niñas y adolescentes. Y ese juez sí o sí debe presidir ese debate, porque ninguno de nosotros estamos tan capacitados como, por ejemplo, como el doctor Moikens, para garantizar los derechos especiales y específicos de esas personas que tienen, además de la vulnerabilidad que yo ya les mencioné, una vulnerabilidad extra justamente por su corta edad. Damián, colega, ¿cómo le va? ¿Qué pasa? Bueno, he hablado también un poquito del fallo Prince. El doctor Moikens compartió hace 2 días un documento muy interesante sobre una mirada crítica al fallo Prince de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de que hay la inconveniencia de la aplicación esa, porque además tengamos en cuenta que la inconstitucionalidad se declara para el caso concreto. Es decir, que haya pasado esta situación en Chubut no implica que sí o sí deba aplicarse ipso facto, o mucho peor, ipso iure, a todas las causas existentes. ¿Sí? De esta forma estamos vulnerando, yo creo que ese fallo de alguna forma vulnera derechos y garantías, y es más, creo incluso que ese fallo merece tratamiento por un tribunal aún superior a nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional, y es muy probable, por la trascendencia que está teniendo, que haya un tratamiento específico por parte de la Comisión Interamericana y ojalá por parte de la Corte Interamericana también. De todas maneras, son temas siempre muy interesantes de debatir, y bueno, yo dentro de mis posibilidades, que realmente no son muchas, en media hora tengo otra reunión, siempre estoy dispuesto a escuchar también, porque no considero ser el que se la sabe toda para nada. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Muchísimo silencio. Profe, Sí, disculpe Rosa. una cosa. Las actividades que realiza la OGA que están ahora haciendo de manera virtual, ¿eso lo hacen en el contexto de pandemia o ya se lo venía haciendo antes o en un futuro puede ser distinto, digamos? Yo le explico cómo está. Es muy importante la pregunta porque es muy bueno para que ustedes sepan también. No se te está escuchando, Eduardo. OFIJU 1, 2, 3 y 4, que cada una de esas OFIJU no quedan 3 o 4 jueces. Yo, por ejemplo, formo parte de la OFIJU 3, junto con el doctor Lamolia, que también es de Penal 2, y con el doctor Moy, que también es compañero en la cátedra esta. Y a la tarde hay una oficina que se llama OFIJUGA, que es la OGA turno vespertino. Ahora, todo lo que ocurra después de las 7 de la tarde no significa que la justicia deja de trabajar después de las 7 de la tarde. Hay una oficina que se llama Unidad de Asistencia y Recepción, la UAR, como la Unión Argentina del Rugby, que tiene canales virtuales. Tiene un mail que revisan cada 7 minutos, y no es joda, es cierto, se revisa cada 7 minutos el mail. Tienen 2 o 3 líneas de WhatsApp abiertos, que se lo van pasando de turno a distintos empleados para no sobrecargar a la misma persona todos los días, en las cuales ustedes pueden mandar escritos, ya sea por mail o pueden mandar porque supónganse que yo tengo a José privado de la libertad, con una prisión preventiva, y está con una cuestión de salud urgente. Bueno, siempre hay una persona, una parte de la OGA disponible para recibir ese escrito e inmediatamente transmitirlo a uno de los jueces de turno, para que ese juez de turno, que también estamos las 24 horas, los 365 días del año, resuelva. De hecho, me tocó trabajar 24 de diciembre a la noche y 25 de diciembre a la mañana el año pasado. Así que es una realidad, la justicia no puede, no debe parar. Y bueno, en realidad somos eso, creo que tenemos que recordar mucho que somos servidores estatales,
Somos empleados del Estado que respondemos al Estado y damos un servicio que es un servicio de justicia. El día en que ojalá no pase, yo me olvide de eso y seguramente voy a ir en contra de los ideales que sigo teniendo en este momento. Ahí está ese que dice una nueva confusión, ese es muy bueno el documento, se lo recomiendo, lo está pasando el autor Rubinstein por el chat. Y el otro es el fallo. Otra abajo pregunta, está- no sé si me la puedan contestar. ¿La OGA existe solamente en el fuero penal o también en el civil? Bueno, la OGA hoy por hoy, como está conformada, existe en el fuero penal. Está prevista la organización del fuero civil muy pronto. Quizás el doctor Rubinstein pueda dar un poquito más de precisiones que yo, pero sé que se están abriendo muchas salas de audiencia para audiencias civiles y que la idea es que exista una OGA civil. ¿Y saben cuál es la verdadera finalidad de todo esto? Quitar esa imagen del juez, como yo les decía, todopoderoso, escondido atrás de no 4, sino 24 paredes, en la soledad de su escritorio, definiendo qué va a hacer de acuerdo a lo que se le ocurra y pudiendo manejar cada uno de los jueces 30 o 40 personas a su gusto. La finalidad de crear estas oficinas administrativas es justamente quitar todos esos poderes para que la justicia empiece a ser un poco más popular, un poco más de la sociedad. Y a eso es lo que se está apuntando y creo que dentro de muy poco vamos a seguir mejorando en la calidad de justicia. Creo que uno de los pendientes que tenemos actualmente es el juicio por jurado, que está previsto constitucionalmente, no en uno, sino en 3 artículos de la Constitución, y es devolverle un poco el poder al verdadero soberano, que es el pueblo. Las audiencias también se dan a las 48 horas, Diego. Mire, Diego, yo creo que debería siempre y cuando estén cumplidos todos los requisitos. Es decir, si usted está pidiendo una audiencia de libertad condicional, mínimamente entiendo que debe tener todos los requisitos, ¿sí? La carpeta completa, el informe de análisis criminológico, el último informe de conducta, todo el cómputo revisado y rectificado para poder hacerse dentro de 48 horas. Ahora, yo creo que es un derecho de la persona a que si no está todo listo, pida una audiencia para decir, señor juez, mire que no me están queriendo hacer la carpeta técnico criminal, no me hacen el informe social. Diego, se te acopla mucho. No me están haciendo los informes, no me están haciendo la codificación. Hay alguien que está acoplando. Ahí está. Y yo creo que es un derecho también recurrir al juez de ejecución, que esa es la función del juez de ejecución, velar por los derechos de las personas privadas de libertad, para que en 24 o 48 horas el juez ponga un poquito de orden. Yo lamentablemente vengo yo he trabajado en la ejecución de sentencia durante aproximadamente 5 años, pero de un sistema totalmente vetusto, en el que el tribunal que condenaba era el mismo tribunal que hacía la ejecución de la sentencia y daba los permisos, los negaba, y venía una persona y pedía una condicional y pasaban, no les miento, 18 meses para que el juez resuelva, y muchas veces para decir, che, falta un requisito, falta un informe, que lo debería haber pedido 17 meses antes. Este sistema nuevo, al no depender del juez, sino de esta OGA, que si la OGA no agenda, le genera responsabilidad a los empleados de la OGA tiene que inmediatamente buscar cuando tiene un espacio web y fijarle la audiencia. Entonces, ayuda mucho en eso también. Además, lo bueno es que hoy en día la jueza de ejecución de Concepción es excelente, la doctora Alicia Marchet, y la jueza que está subrogando ejecución acá en Capital, la doctora que yo le dije que es jueza de menores, la doctora Diácono, también es impresionante la vocación que tienen estas dos mujeres y el compromiso que tienen, al punto tal, les voy a dar un ejemplo, yo hice ejecución la última semana de enero este año, en la feria judicial, y una tarde me llaman para decirme que se había subido un interno al techo
del penal en enero. Y que esta persona no bajaría hasta que no vaya la jueza a hablar con él, porque él quería ser incluido en el régimen laboral y no le daba. Trató de explicársele por de todas las maneras posibles que la jueza no estaba en la provincia. Bueno, en realidad no estaba en la ciudad, estaba en Tafí del Valle, estaba de vacaciones. Y aunque no lo crean, la doctora Yácono se subió al auto después de 2 horas que no podía solucionarlo yo porque este muchacho no quería hablar conmigo siquiera. Y en 4 horas se fue hasta el penal a hablar con este muchacho. Lo peor del caso es que cuando lo convencieron que baje se cayó del techo. Y es real, no es un chiste. Bueno, voy a ver las últimas preguntas. A ver si puedo resolverlas. Bueno, entonces yo creo que sí se puede hacer dentro de las 48 horas. La sociedad y los medios de comunicación presionan y condicionan la decisión del juez todos los días de nuestra vida. Todos los días, cuando vamos a resolver algo, lo hacemos en nuestra más íntima convicción de que estamos resolviendo de la forma más justa, pero también pensamos en el diario de vida. Sí pensamos porque estamos muy expuestos. Y porque cuando condenamos somos el juez interviniente, cuando no condenamos somos Eduardo Martín González, que vive en tal lugar, que tiene un hijo de tantos años y una esposa que hace tal cosa. Y estamos expuestos a eso. Pero bueno, juramos cumplir y hacer cumplir la ley, y espero que todos, creo que la mayoría compartimos la vocación. 3 audiencias transitorias, cree que le van a dar fecha para dentro de un mes, Diego. Yo les recomiendo hablar con su abogado, se puede hablar tranquilamente con el doctor Daniel Silipi y esto se puede solucionar. Yo he tenido audiencias de transitorias en plena feria judicial, cuando pude haber dicho que lo vean en febrero la jueza de ejecución, y la gente de OGA Ejecución se movió por agendarlas rapidísimo, en plena feria ponían las audiencias. Los jueces de ejecución federal son buenos, no hablo de colegas que no conozco, así que no les puedo decir. ¿Alguna otra duda? Y de colega que conoce tampoco. En general hablo bien de mis colegas que conozco, doctor Rubinstein, que es lo que me interesaría que los demás hablemos. No nos tenemos que olvidar que somos 2 personas, no somos ningunos seres supremos, jueces. Nos podemos equivocar y el riesgo que tiene una equivocación nuestra debería ser que no durmamos tranquilos. Pero bueno, se supone que por eso también está el doble conforme, gente. Sí, aprovecho esto, digamos que lo dije en broma, porque en realidad no. Hay que hablar bien de los que hay que hablar bien, y si tenemos que hablar mal, no tenemos que quedar callados, Sí. en líneas generales. Pero si hay un tema que vos lo dijiste muy bien, y yo como no soy juez me permito ver de la misma manera, pero profundizar el tema, y es que el juez de ejecución de sentencia es el juez más expuesto de por todos. lejos, por lejos. Recordemos, en la provincia de Tucumán, que yo recuerde, hubo al día de hoy 3 destituciones por juicio político. El juez Pericone, juez penal, la doctora Freidenberg, como jueza de sala, jefa suya y mía, y titular de Penal 2 durante muchísimos años. Y una pequeña aclaración, y destituida por otorgar un permiso. No, por eso dije, en su rol de jueza de ejecución de sentencia, en donde mandó a un interno por un permiso con 3 policías, que se le ocurrió ir a los 3 al baño simultáneamente y se escapó el preso. Con lo cual, la responsabilidad recayó en ella, fue destituida, y luego se hizo justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo que vuelva a la judicatura, porque desde mi punto de vista, y Eduardo va a coincidir, digamos, Eduardo trabajó muchísimos años con ella en la Cátedra de Penal 2 y en la justicia, una de las mejores juezas de la provincia en materia penal. Y el otro juez, el doctor Roberto Bullot. Bullot, que
esto lo digo sin miramientos, me hago cargo de lo que digo, porque me tuve que hacer cargo dentro de mis funciones en la Corte, es revisar la parte penal de los habeas corpus. Nunca en la historia del Poder Judicial se interpusieron tantos habeas corpus desde que tuvo el doctor Guyot. ¿En qué sentido? De que el doctor Guyot no escuchaba a los imputados, no imputados, a los condenados, ¿verdad? Pedían permiso para ir al sanatorio a visitar a la madre, y Guyot les decía previamente ver si tiene control de orina, para ver si tenía droga estupefaciente en la orina. Cuando quería ver a la madre enferma, o se demoraba tanto con previos que decía previo tal cosa. Bueno, cuando le otorgaba el permiso para la visita en el hospital a la madre ya había muerto. Ya estaba pidiendo para el entierro. Cuando le daba la autorización para el entierro, a la madre ya hacía una semana lo habían enterrado. O sea, la función, la judicatura tiene que ser asumida con total responsabilidad y humanidad, y cosa que en lo particular voy a seguir opinando que no lo tuvo el doctor Guyot, y el grado de conflictividad que hubo en Villa Urquiza puntualmente mientras tuvo el doctor Guyot, no lo hubo en ninguna otra unidad penitenciaria, y eso se ve que cuando un juez probo, un juez garantista, y un juez que, digamos, esto tal vez los internos, los compañeros de Concepción van a poder dar libremente su opinión, a veces necesitan simplemente ser escuchados. Necesitan que el juez, la jueza le diga sí, no, mira, la semana que viene, pero el tener una respuesta. Imagínense la mayoría de ustedes cuando le piden a un docente, profesor, ¿qué me puede mostrar el examen? Y no encuentran una respuesta nuestra, se frustran por una cuestión de un simple examen. ¿Se imaginan ustedes como le pasa a Silvia Lai, como le pasa a cualquiera, de no tener una respuesta por parte de los operadores cuando uno dice, se está jugando, o sea, yo ya estoy en término de salir, o el cómputo ya está dado, y porque falta un papelito, y ese papelito, si hubiera voluntad, en muchos casos se lo tramita en 24 o 48 horas. Acá no se trata de aprobar una materia o no, se trata de poder reinsertarse en la sociedad, el poder pasar la semana que viene o dentro de un mes con la familia, y si los operadores judiciales no hacen lo que deben hacer, el daño a la dignidad, a la vida, a la seguridad de las personas, la verdad es bastante grave. Pero sí, no quiero terminar sin decir que la evolución del sistema en los 2 últimos años ha sido fantástica. O sea, quedan, como dijo bien el doctor González, hoy un remanente de 3.000 y pico de causas del conclusional, o sea, del viejo sistema, que todavía eso lo siguen viendo los jueces conclusionales, no tiene nuevo código, o sea, sigue utilizando el viejo código, y eso, como dijo el doctor González, muchos van a terminar prescriptos, porque hay 6 jueces o 9 jueces que tienen que ver 3.000 causas. No estamos hablando de causas pequeñas, no estamos hablando de homicidios, robos agravados, delitos sexuales, en donde se supone que en 3 años tienen que terminar esas 3.000 causas. No creo que en menos de 8 o 9 años, salvo que se utilicen, digamos, se designen nuevos jueces o se utilice un sistema distinto. Por eso, el nuevo sistema, en donde el juicio abreviado, los métodos alternativos de solución de conflicto son, le diría, la espada del nuevo sistema para poder reducir considerablemente. Un proceso que dure 15, 17 años, no le sirve a la víctima, no le sirve a los familiares de la víctima, y tampoco, mucho menos, le sirve al imputado, porque el plazo razonable estaría violado completamente.
el doctor González, el nuevo sistema varía en Concepción que en Capital, Eduardo, ¿no es cierto? En Capital desde el año pasado. Sí, y además, cabe hacer la aclaración que Concepción no tiene conclusional. No tiene conclusional. Pasaron todo al sistema nuevo. O sea, en Concepción, desde el primero, no, ha sido primero, 4 de mayo, 6 de mayo. Primero de septiembre del año 2020 fue Tucumán Capital. Y Concepción fue en el año 2017, pero no me acuerdo específicamente la fecha. Creo, si no, un 6 de mayo del 2017, Concepción de la noche a la mañana pasó de un código a otro, y todo, por más delitos que se hayan cometido antes de esa fecha, pasaban con el nuevo sistema. Mientras que en Tucumán se dividió. Ese es otro problema que hoy está en la Corte. Si el hecho se cometió antes o la denuncia fue efectuada antes de agosto del 2020, es viejo código. Si el hecho fue posterior o la denuncia posterior, es nuevo código. Con lo cual, varía de acuerdo a los jueces. Perdón, ayer en un legajo me presentó una unidad fiscal de integridad sexual una denuncia hecha en febrero de este año por una violación a una menor de edad que había ocurrido hace 7 años. La fecha del hecho, el año 2013, y decidí que se tramite por el sistema nuevo. Yo sé que esto me va a traer inconveniente con algunos de mis colegas, pero yo decidí que se tramite por el sistema nuevo porque yo considero justamente que hoy es nuestro deber dar respuesta a la gente que está acusada y también a las víctimas, y el sistema nuevo es el que más garantías le brinda, y por interpretación del principio pro homine, creo que si la denuncia es posterior al 1 de septiembre del 2020 y el hecho es anterior, igual deberíamos tratarlo nosotros de la misma forma, que estoy convencido que las personas deberían garantizarle la posibilidad de hacer un abreviado de un delito con el sistema nuevo junto a uno del sistema viejo, cosa que no comparten la mayoría de los jueces. Doctor González, ya después le paso por privado una sentencia que ya salió o está por salir de la Corte, en donde dice lo que usted dice. Bueno. 3-2. Se aplicaría el sistema nuevo. Y está perfecto, porque es el que más derechos le reconoce a la gente. Y aparte porque no hacerlo vulnera otros derechos, como ya excede la clase, chicos. ¿Alguna otra duda? Bueno, supongo que la doctora Vallejo y el doctor Rubinstein nos van a preparar para la próxima clase, para la unidad 1. Gracias por haber estado en una clase que no era obligatoria, por haber prestado atención y por el interés que tienen. Les aseguro que van a seguir sabiendo un montón de cosas que quizás muchas no les gusten verlas, pero es una obligación moral que tienen como futuros profesionales. Gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias a vos. Esto no es... o sea, sí podemos conseguir material para el que quiera, pero esto no la idea es que lo hayan entendido al sistema. Esto no está en ninguna bolilla, es simplemente de que entienda cuál es la etapa previa a la última o la cuarta etapa, que es la ejecución. Bueno, doctora Vallejo, ¿cuál es la clase de la bolilla 1? Creo que la da la doctora Vallejo. No. Hola. Ahí está. ¿Cómo están? La bolilla 1 la vamos a ver en 2 clases la semana que viene, el martes y el jueves. La primera parte, que es la evolución de la ley 24660 y los principios de la ejecución de la pena y la resocialización como fin de la pena, la va a dar el doctor Pablo Vícido. Y la segunda parte, que es todo el régimen progresivo, en que consiste la progresividad y las 4 etapas de ese régimen progresivo, la van a ver conmigo el día jueves. Así que tengan a mano ya la ley 24660 para las clases. Para la clase que viene lean por lo menos hasta el artículo 10, 11, que es un poco lo que van a ver el martes.
martes, y después ya por el grupo de WhatsApp yo les voy pasando que pueden leer para el día jueves. Bueno, bueno, agradecerte, Eduardo, agradecer a todos. Yo por lo pronto me retiro, tengo clase inaugural de criminología, así que tengo de 8 a 10, continúo. Creo que hay varios alumnos que nos seguiremos viendo ahora, a partir de dentro de 5 minutos. Así que agradecerles, y fundamentalmente a vos, Eduardo. Clarísima la clase. Y, Gracias a todos. como dijo la compañera, es un resumen en una clase de todo un semestre, lo que aprenden a veces los alumnos en todo procesal penal. Igual, lo que necesiten de material, yo tengo bastante a disposición de... Igual, no vuelvo a insistirle, no tiene que ver con la materia, pero tenemos material para darle. Gracias, Bien. Gonzalo, gracias, chicos. Yo me retiro, tengo otro Zoom ahora. No. Perfecto. Muchísimas gracias. Profe, ahora tenemos ya la clase de criminología. Y sí, mientras no me dejen salir, no puedo iniciar la otra, porque yo soy el único que sabe programar el Zoom y transmitir por YouTube. Así que estoy acá como empleado de la cátedra. Bueno, que tengan buenas tardes, buenas noches. Nos estamos viendo el martes.